Quiero traer este tema, el dilema del alfarero. La lectura se encuentra en Jeremías capítulo 18 del 1 al 6 y dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre eterno, príncipe de paz, en esta preciosa tarde te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Oh, tú tienes todo el control, Señor, y para ti no hay nada imposible. En tus manos nos ponemos y estamos. Hágase como tu voluntad quiere para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. El dilema del alfarero. Hoy vamos a tratar este tema porque nos concierne a cada uno de nosotros de acuerdo a la situación en que estamos viviendo. Dios tiene ese control. Así que, por ejemplo, los antiguos israelitas cultivaron el arte de la alfarería con diversos propósitos. Las vasijas fueron muy importantes para preservar el agua y el alimento. De hecho, en nuestros países todavía existen las ollas de barro y en ellas se cocinan y por supuesto sale la comida muy sabrosa. También para las cosas del templo en el Antiguo Testamento las vasijas se usaban para guardar los perfumes, el aceite, los ungüentos y otras cosas, por supuesto. En el lenguaje bíblico utiliza el arte del alfarero para enseñarnos la fragilidad o vulnerabilidad humana. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo capítulo 2, versículo 9, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. Y cuando leemos Isaías capítulo 30, versículo 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego, ni hogar del hogar para sacar agua del pozo. Una de las cosas que lo que nos está dando a entender es de que el hombre es frágil, somos vulnerables. Y en otras palabras, como dice un canto, nada más somos polvo y nada más. Así que no tenemos que jactarnos de nada. Ahora, digamos, Jeremías capítulo 18 del 1 al 4 que leímos la palabra del Señor, moldeados por la mano de Dios. Somos moldeados por la mano de Dios. Se utiliza la figura del alfarero para representar una escena en la casa del alfarero. Se puede apreciar, por ejemplo, cuando el alfarero está trabajando, se puede apreciar la creatividad, la habilidad, conocimiento, paciencia del alfarero en el trabajo del barro en una vasija preciosa. El profeta vio cuando el alfarero estaba moldeando una vasija sobre la rueda, dándole forma que le place, dándole forma que el alfarero quería dársela, de acuerdo como lo había diseñado, quizás en su mente o en su corazón o en un plano. A pesar de lo avanzado del proceso,
surgió un problema mientras el alfarero estaba moldeando la vasija sobre la rueda. De acuerdo al versículo 4, dice la Biblia: y la vasija del alfarero que él hacía se echó a perder en su mano. Mire el proceso que había estado invirtiendo el tiempo. La situación era bastante lamentable, ya que había invertido el tiempo, el dinero, el esfuerzo, la preparación. Todo eso lleva tiempo, mas sin embargo, cuando estaba trabajando ya casi para concluir, terminar la obra que había querido hacer, se echa a perder. Algunas veces cuando nosotros nos proponemos hacer algo en la vida, muchas veces antes de tiempo no salió, no resultó como uno quería, y al parecer pues como que es un tiempo perdido, pero no es nada perdido. Al parecer todo el proceso estaba perdido. Para el alfarero hubiera sido más fácil hacer un lado el barro que había estado trabajando, porque por ejemplo, para él sería más fácil agarrar otro barro nuevo y empezar a trabajarlo, a moldearlo para hacer la vasija que se había propuesto. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. O sea, el alfarero recogió los pedazos de la vasija rota que aún estaban disponibles, el material estaba blandito para trabajarlo, volvió a intentarlo y la hizo otra vasija bien hecha. Ahí vemos que el alfarero no se rindió, sino más bien él se propuso para hacer algo y lo lleva a cabo. En otras palabras, no se dio por vencido, no se rindió, él siguió adelante. Y muchas veces también, por ejemplo, en nuestra vida no sale bien algo, como que nos queremos, vencer, dar por perdido. Mas sin embargo, hoy en esta preciosa hora, la lección es de que debemos de emprenderlo. Hay que tratarlo otra vez. Ahora, Dios moldea a su pueblo según el contexto. Dios estaba moldeando. Dios le dio una lección objetiva a Jeremías para que pudiera ver lo que él pudiera hacer con su pueblo. De acuerdo a los versículos 5 y 6, dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios. Aún había esperanzas. Ahí te dejaré oír mis palabras, dice la Biblia. Así que la fe es por el oír, y el oírla por la palabra del Señor. Dios le da un mensaje a su pueblo. Qué gran lección, una lección objetiva. Jehová, utilizando la escena ocurrida en la casa del alfarero, le da un mensaje a su pueblo. No podré hacer esto vosotros como el alfarero, oh casa de Israel. No podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Insistió y actuó rápidamente con la vasija rota, reconstruyéndolo para formar una nueva. Dios ofrece una oportunidad de reconstrucción a Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios hubiera podido deshacerse del pueblo judío por haberse conducido dándole la espalda a Dios, siéndole fiel a Dios. Pero más sin embargo, así como el alfarero podía darle la forma a la vasija, le dio esta oportunidad, hermanos, para formarla una hermosa vasija y ser de utilidad. Cuanto más nuestro Dios le dio esa oportunidad al pueblo para que él reconociera
que se había alejado del Señor, que le había dado la espalda, había sido infiel. Y hoy, en el contexto donde estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo, son tiempos críticos, son tiempos difíciles, tanto para la iglesia y el mundo entero, en otras palabras, para toda la humanidad. Pero más sin embargo, ahí entra la obra de Dios para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Por muchas décadas nos fuimos desviando del plan y del propósito de Dios. Estoy hablando a nivel, digamos, nacional, a nivel de esta nación, que poco a poco fuimos sacando a Dios de nuestra vida. Fuimos sacando a Dios de nuestras familias, fuimos sacando a Dios de las escuelas. La palabra del Señor no tenía cabida muchas veces en los hogares de las familias, donde se suponía que estaba la Biblia en la mesa, en la recámara o un lugar accesible para leerla con la familia. Muchas veces esa Biblia la pusimos en el garage, como que ya no era, digamos, prioridad para la gente, prioridad para las familias, e incluso en los gobiernos, en las esferas gubernamentales, en las cortes, donde pudimos ver años atrás que sacaron, por ejemplo, los mandamientos. En las escuelas sacaron la oración, y así sucesivamente. En otras palabras, el pueblo le hemos dado la espalda a Dios. Y, por ejemplo, para algunos el dinero se convirtió en su Dios. Para otros el casino se convirtió en su Dios. Para otros los deportes. Para otros las posesiones se convirtieron en su Dios. Pero años más tarde nos estamos dando cuenta que la gente se puso su confianza en esas cosas que son pasajeras, efímeras, que ahorita prácticamente esas cosas se están desvaneciendo, se están desboronando. Pero Dios permanece firme y fiel a pesar de lo que ha pasado con su iglesia. Dios todavía tiene planes y propósitos, así como el alfarero estaba haciendo la vasija y llegó un momento en que se rompió, no salió como él quiso. Empezó otra vez a trabajar y a volverla a formar, y la formó tal y como él quiso. La situación en que estamos viviendo a nivel global, al parecer se está desboronando. Por ejemplo, muchas veces, como vemos, lo aplicamos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la institución del matrimonio como que se está desboronando. La familia, los hijos, los valores morales, digamos, de las personas, que se ha reducido, como que hoy estamos viviendo como que la vida del hombre no vale nada. Cada quien quiere hacer lo que él quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces no quieren que Dios los guíe, no quieren que Dios, digamos, les dé el plan, el propósito para su vida. O sea, en otras palabras, nos hemos, digamos, distorsionado. Se ha distorsionado la vida del hombre, del ser humano. Se ha reducido. Algunas personas creen que el hombre somos animales y nada más, que no tiene valor. Pero más sin embargo, eso es una mentira. Tenemos que recobrar, tenemos que volver al Señor que nos crió. Él puede rehacer la vida de cada una de las personas. No debemos de decir, como dijo en cierta ocasión el pueblo de Israel en la visión del valle de los huesos secos: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. ¿Por qué? Porque aún hay esperanzas, aún para el pueblo de Israel hubo esperanzas, porque Dios los estaba guiando. Y hoy en este tiempo también hay esperanzas para la iglesia. Amén. Es un proceso que nosotros no entendemos lo que estamos pasando en este tiempo, pero déjame decirte que Dios tiene todo el control. Dios puede rehacer, resurgir una vez más. Él tiene el poder, la autoridad
para tratar con las familias, los seres humanos a nivel global, podríamos decirlo. Y Dios está trabajando, Dios está accionando. Dios no se ha olvidado de su pueblo, Dios no se ha olvidado de su iglesia. ¿Cuánto lo creemos? Estamos en las manos del alfarero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que está aconteciendo nos debe de llevar a una reflexión sobre las oportunidades que Dios ofrece al ser humano para reedificar su vida de acuerdo al propósito divino. Muchas veces quizás nos preguntamos como personas, hombres o mujeres, ¿estaba yo tratando de crecer a los hijos bien, a formarlos, pero parece que algo falló? Estaba haciendo bien en mi matrimonio, pero parece que algo falló. Estaba haciendo bien en la economía o en la vida espiritual, pero algo falló. Déjame decirte que Dios puede aún levantarte de acuerdo a lo que estás pasando. Dios en su amor y su misericordia le hace un llamado a cada persona, que solamente Él puede rehacer nuestra vida si nosotros nos volvemos a Él, si nosotros reconocemos que hemos fallado pero que estamos dispuestos a ponernos a cuentas con el Señor. Es interesante lo que Dios está haciendo y le da una lección objetiva. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Vemos allí una obediencia de Jeremías hacia la palabra del Señor. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y allí te haré oír mis palabras. Hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, necesitamos escuchar palabra de Dios. Necesitamos escuchar palabra fresca que reavive nuestra vida, nuestros corazones, nuestros altares en los hogares y en la congregación. Y descendió a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Es una lección objetiva cómo Dios también está trabajando aún en medio de esta situación que estamos viviendo. ¿Cuánto lo creemos? Tenemos esperanzas en Él. Él puede levantar tu vida. Él puede una vez unificar tu matrimonio, tus hijos, los nietos, cualquier cosa. Para Dios no hay nada imposible. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Oh, mira nada más. Pero más sin embargo, él no se dio, el alfarero no se rindió, sino que siguió adelante, perseverando lo que estaba haciendo. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que luchar por nuestras familias, nuestros familiares, nuestros hermanos, el pueblo del Señor. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Siempre y cuando, si el ser humano, siempre y cuando, si el matrimonio, siempre y cuando, si cada uno de nosotros estamos dispuestos a volver a retornar a Dios. Desde allá donde quizás le hemos fallado al Señor, Él tiene el cuidado, Él tiene la protección para cada uno de nosotros y volver a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Solamente el hombre, el matrimonio, la familia tiene que estar consciente de que necesita un Salvador, de que necesita un Dios que pueda reconstruir la vida, los valores morales. Todavía hay tiempo de recobrar los valores morales. Todavía hay tiempo de orar, de interceder por nuestras familias, nuestros barrios, nuestra congregación, por esta nación, para que la gente pueda retornar a Dios y de esa manera empezarle a hacer la voluntad del Señor. Oh, gloria a Dios. El salmista dijo: el hacer tu bendita voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
esa palabra que vivifica en los corazones de las personas. Y hoy estamos a tiempo de volver a Dios. Estamos a tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Estamos a tiempo de que si algo no ha salido bien en nuestra vida, hay esperanzas para volver a Dios. Hay esperanza para volver a integrarse en la comunidad de la fe. Hay esperanzas. ¿Cuánto lo creemos? Porque por fe andamos, no por vista, dice la palabra del Señor. Así que en esta tarde yo quiero motivarte por medio de la palabra del Señor, que te des cuenta qué has fallado, en qué has fallado. Está el matrimonio, está la familia, están los hijos, están los nietos. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? Hay esperanzas. Así dice, así como el barro estaba en las manos del alfarero y estaba trabajando y le estaba dando la forma, o intentarlo una vez más, no se rindió hasta que llegó a la conclusión, hizo la olla. Así también Dios está trabajando en nuestras vidas. Yo lo creo. Va a surgir un avivamiento donde Dios va a hacer milagros sobrenaturales, donde el Espíritu Santo va a estar fluyendo de una manera muy especial. Multitudes, gentes vendrán al camino del Señor, vendrán al conocimiento de la palabra del Señor. Pueblo, lengua, naciones, etnias, países. Yo lo creo. Y es por eso que usted y yo estamos aquí, los que nos están escuchando allí en sus hogares. Levántate. Dile, ponte en las manos del Señor y dile, yo estoy aquí, vuelvo a ti. Reconozco que he fallado, pero quiero integrarme una vez más en la comunión contigo. Los hermanos, la congregación, la familia de la fe de los hermanos. Quiero ser parte del pueblo del Señor. Tú lo puedes hacer. Me voy a poner así como el barro estaba en las manos del alfarero, así me voy a poner en las manos tuyas. Dile, en las manos de Dios. Él sabe el plan y el propósito de tu vida, de tu familia. Oh, gloria a Dios. Tenemos vida eterna y vida en abundancia. Y en esta preciosa hora quiero hacer una oración exclusivamente por usted, por las familias que están en sus hogares, que vamos a ponernos en las manos del Señor.